vaina no graba, parce. Bueno, profe, buenas tardes. Nosotros vamos a exponerle una mirada inglesa a la teoría del derecho norteamericano, la pesadilla y el noble sueño. Nuestro grupo está conformado pues, por María Sofía Galvez y Daniela Espinosa. Entonces, a continuación va a empezar hablando mi compañera María Sofía. Bueno, profe, noches. Entonces, en de que el autor adopta una postura y sostiene pues que la teoría jurídica norteamericana se caracteriza por un enfoque especulativo acerca de la naturaleza general del derecho, en razón al papel que desempeñan pues los tribunales y su efecto sobre las decisiones que estos establecen es lo que conforma pues la estructura del derecho mismo en Norteamérica, según lo afirman pues algunos autores que ahí nombran en la lectura el razonamiento que aplica Hart sobre la teoría jurídica norteamericana o llama el pensamiento especulativo norteamericano acerca de la naturaleza general del derecho está dedicada al pensamiento norteamericano sobre el proceso judicial, precisando que pues esta es solo una característica sobresaliente de la teoría del derecho norteamericana, que contrasta fuertemente con la inglesa. Bueno, la razón de este enfoque es el poder tan extraordinario que los tribunales, pues en especial el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, desempeñan en el sistema político norteamericano. Son dos las características que hacen que los tribunales norteamericanos se diferencien pues, de los ingleses y en general de cualquier tribunal del mundo. La primera es la competencia para revisar y declarar inconstitucionalidad tanto leyes del Congreso como las legislaturas estatales. Y la segunda es la doctrina que dispone que ninguna persona debe ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso. Esto le permite a los tribunales norteamericanos revisar con un amplio alcance tanto la forma de la legislación como su contenido. Bueno, este fenómeno jurídico suscita el desarrollo de las teorías por parte de la teoría del derecho norteamericana, que buscan explicar el extraordinario poder que ostentan los tribunales, tanto los tribunales como los jueces norteamericanos. Hart denomina pues a los dos extremos en los que se han movido estas teorías, la pesadilla por un lado y el noble sueño por el otro. Bueno, entonces yo voy a explicar un poco sobre la pesadilla, en la cual nos hablan del debido proceso, el proceso sustantivo, un pensamiento deductivo y abstracto. La pesadilla se da pues cuando las expectativas que causan esta ilusión o una imagen del juez quedan condenadas casi siempre a decepción. Entonces, bueno, básicamente la pesadilla hace referencia al punto central de su obra, como que para poder entenderla, y él la explica como una aplicación de la imagen del debido proceso en la Constitución estadounidense. Esta también es llamada debido proceso sustantivo, como ya se los había mencionado, que es considerada para los realistas un vicio del formalismo que reaccionaban contra el pensamiento meramente deductivo y abstracto, siendo el uso excesivo de la lógica y el formalismo, así como contra la separación rígida de las disciplinas. Y digamos que en contraprestación, incursionaban lo real y, o sea, como que en la vida y la experiencia se basaban de procesos y funciones de la realidad como bases para la teoría de poder prolongar un bienestar social. También destacaban la observación de los realistas, quienes creaban como una diferencia entre la imagen del juez y el legislador, porque se suponía que el primero no era creador de derecho, que solo se elegía con cierto grado de discrecionalidad, basado en su amplia experiencia y las fuentes apropiadas para el caso. La pesadilla básicamente se da cuando las expectativas que causan esta ilusión o la imagen del juez quedan condenadas pues como a esa decepción. Pero entonces existía un problema y el problema era que esta figura giraba en torno del juez como un creador de derecho, mientras algunos teóricos, digamos que mientras algunos teóricos realistas defienden la pesadilla, creen que acercarse a los jueces porque básicamente hablan de que el derecho es esencial para entender, digamos, la naturaleza misma. Y otros autores como que la limitaban, entonces hablaban de que esa concepción del derecho se establecían las reglas por los tribunales y que se llamaba como caos, digámoslo así, excluyendo como a todos los demás y excluían no solo a las leyes, sino a los precedentes pasados, como simples fuentes del derecho.
en la lectura hablan de un autor que es Hart y él, digamos, se citaba en que una visión del proceso judicial como un acto legalmente incontrolado de creación del derecho. Entonces, el autor dirige algunas críticas a teóricos como Holmes, que asume la pesadilla como un proceso judicial según la legislación críptica, en la que a pesar de pretender lo contrario, los jueces crean el derecho que aplican a los litigantes y no son imparciales. También critica la concepción de Tocqueville sobre las cuestiones políticas en los Estados Unidos. Y él habla de que el hecho de que sean decididas en el derecho norteamericano por los tribunales no significa que sean decididas políticamente. Para poner, digamos, de manifiesto el riesgo inminente de, ahí hablaban de la politización de los tribunales norteamericanos. Sí, Sofía. Bueno, profe, luego el autor también habla de que, bueno, él habla como de Hart y dice que Hart asevera que el verdadero ataque de los realistas está dirigido no contra el método usado por los tribunales, sino contra el carácter inmóvil e inmune, pues que estos le dieron como a esas normas jurídicas, que además debían ser usadas en casos similares. Estos precedentes para los realistas debían ser tratados como guías de trabajo o análisis, pero en formas progresistas que permitieran tomar decisiones particulares y de alguna forma independientes que se acoplaran pues a estas nuevas realidades sociales que aparecían, pero cuya justificación jurídica se limitara a su relación con el significado predeterminado de las normas jurídicas ya existentes. De acuerdo pues a la posición que da el autor, todos estaban concentrados en resaltar las oportunidades legislativas de los tribunales y disipar los mitos del pensamiento convencional, los cuales pues creían que oscurecían a estas. Gracias a que muchos de los estudiosos realistas pues no se limitaron a una teoría explícita y general acerca de la naturaleza del derecho y su aplicación, sino que ahondaron en las diferentes ramas del derecho sustantivo y lograron dos significativos aportes. El primero fue convencer a muchos jueces y juristas que rompieron con la idea de que las normas jurídicas existentes o los precedentes tienen por sí mismas la suficiente fuerza para sustentar una decisión de un tribunal, excluyendo pues consideraciones extrajurídicas. Y el segundo, que los jueces no deben hacer uso de sus concepciones de los fines de las normas jurídicas o de la justicia o bueno, las políticas sociales o de otros elementos extrajurídicos requeridos para las decisiones, sino que deben identificarlos en el derecho mismo y discutirlos abiertamente para dar lugar a una confrontación pues constructiva entre todos. Sigue Dani la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para explicar el noble sueño, el autor como que siempre nos hablaba de que el noble sueño era como una contraposición a la pesadilla. Entonces nos hacía referencia como, o sea, él como que resaltaba la distinción de la imagen del juez como declarante de derecho imparcial. Y él hablaba de que era una persona objetiva y experimentada, pero bajo la imagen del legislador y se veía como una ilusión. El noble sueño representa la creencia o fe de que a pesar del desaliento que deja la perspectiva de la pesadilla en la expectativa común de los litigantes, existe la posibilidad de dar una explicación de acuerdo a la cual los jueces deban aplicar a sus casos el derecho existente y no crear derecho para una, digamos, una resolución. Entonces esto como que era establecido sobre la noción de que los jueces no creaban derecho, sino que hacían una búsqueda del derecho y básicamente lo justificaban como con las decisiones de los tribunales, pero ya pues digamos una vez estaban fijadas, entendiéndose así como un acto de corrección del derecho mediante el descubrimiento del mismo y que las decisiones de los tribunales no son tratados, digamos que de igual forma que los textos legales, se le hacía como un estudio distinto. Entonces el autor calificaba a Hart, que era el autor, calificaba el noble sueño como como un particularicismo. Y él explicaba una idea, digamos, universal, con la forma y el contenido de un sistema jurídico individual y con los fines y valores específicos perseguidos por medio del derecho en una sociedad particular. Y, o sea, había como otro autor que rechazaba esta idea porque él hablaba de que existía una imposibilidad de subsumir un caso a las leyes prescritas y como que esto conducía inequívocamente a la decisión incontrolada del juez, lo que no resultaba cierto
pues toda vez que este era sujeto a principios o valores que, digamos, que sostenían o decidían en un texto como tal. Ya, Sofía. Ya, gorda, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, lo último que explica es la existencia pues de principios generales y de los valores o ideales suministrados por este sistema, ¿sí? Bueno, en estos valores había un autor que se llamaba Pound que pretendía resolver estos cuestionamientos respecto del conflicto entre principios y la posibilidad de que existieran pues varias soluciones derivadas de los propios principios a los casos particulares, pero que para Harm subsisten los mismos cuestionamientos y permitían identificar tanto el rasgo particularicismo como el holístico. El primero, y más en el sentido de los valores e ideales del sistema jurídico, permiten inferir que las soluciones a los casos difíciles serían dadas de acuerdo a los principios ideales y pues como a esos valores del sistema jurídico que estaban de primeras. Y que buscaba darle pues, solución a los conflictos. Y el segundo, en el holístico, en tanto el juez cuenta con distintos recursos que le permite darle solución al caso, pero para la concepción de Pound no subsana lo que Holmes denominó la prerrogativa soberana de elección, más que significa un límite, una restricción sobre la discrecionalidad judicial, la que para Hahn pues resulta necesaria y que produce un saludable estilo pues de decisión judicial. Este saludable estilo de decisión judicial de Pound es próxima al gran estilo de decisión judicial de Carl Lewin, para quien el juez, al enfrentar las indeterminaciones del derecho positivo, no debe decidir como lo que cree que es mejor para él. Y para Hart, la versión del noble sueño de Lewin supone que cuando los jueces deben elegir en el alto de los niveles de los principios o valores, las posibilidades que se le presentan en esta instancia pues deben estar basadas en las grandes áreas del sistema jurídico comprendidas bajo este mismo. Y cualquiera que sea la alternativa pues que elijan, tendrán sus pies firmemente arraigados en el sistema ya existente y que podrá ser considerada como una decisión garantizada puesto que está controlada por el derecho. Daniela, siga. Bueno, profe, posteriormente Hart critica lo que denomina la versión contemporánea del noble sueño de Ronald Dworkin, calificándola de entrada como la más idealista. La critican en primer lugar, pues porque hablaban de que el derecho se encuentra dado, incompleto, indeterminado o inconsistente, y cuando así lo hace parece que, digamos, los casos son un poco difíciles. Y el defecto, según Dworkin, como que era en que esto no era derecho, sino en las humanas y limitadas capacidades de discernimiento del juez, de manera que no había lugar para la discrecionalidad judicial. Lo que resulta, digamos, un poco satisfactorio a nuestro parecer es que cuando existen más de una solución acorde al derecho, según Dworkin, había como como una teoría en concreto para los jueces, pero cuando era incompleta y existía alguna solución, debía variar pues para cada caso particular, que es, digamos, la única correcta, pero si los jueces deben permanecer en una búsqueda constante de la solución correcta. Finalmente, Hart asegura que la versión noble del sueño de Dworkin desafía dos puntos centrales de dos temas que han denominado la teoría del derecho inglés. El primero es la insistencia en que el derecho pueda ser incompleto e indeterminado y que existían medios para demostrar que por referencia a los criterios de validez del sistema jurídico o a sus elementos básicos referidos a las fuentes del derecho. Y el segundo era la concepción utilitarista, según la cual tanto los jueces como los legisladores, al considerar que deben ejercer el derecho, pueden deben tomar como muchos en cuenta en los cuales se usa la utilidad general y aquello que producirá mayor bienestar social, pues al aplicar los principios establecidos. Entonces, profe, hacíamos fin a nuestra exposición. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias, profe.